Esta historia comienza con la noticia de que la famosa princesa Estella había llegado a Japón como la segunda princesa del Imperio Vermellón, tras haber ingresado en la Academia de Magia con el promedio más alto de todos los aspirantes aprobados. Entre quienes vieron la noticia en televisión se encontraba un chico llamado Ikki, quien soñaba con convertirse en un poderoso caballero, a pesar de ser conocido por tener el nivel más bajo jamás registrado, y comparado con Estella, no tenía ninguna posibilidad contra ella. Tras la llegada de Estella, periódicos y canales comenzaron a acosarla como si fuera una celebridad, intentando obtener sus declaraciones. En ese momento, Ikki se vistió, salió de casa y caminó por la calle, recordando las palabras de su maestro, quien le había dicho que, aunque se sentía desanimado por su bajo nivel, significaba que aún no se había rendido. Así que invocó su espada y entrenó con diligencia, con la esperanza de elevar su nivel y alcanzar su sueño de convertirse en un caballero mágico. Tras terminar el entrenamiento, Ikki regresó a su habitación y se sorprendió al ver a Estella allí, cambiándose de ropa. Al verla desprevenida, montó en cólera y le propinó una buena paliza. Después, fueron a ver al director de la academia, Corona, porque Estella se había quejado y le había dicho que no podía disculpar a Ikki por desnudarse deliberadamente delante de ella. Cuando Estella entró en la oficina, Ikki se disculpó por el malentendido, pero Estella se negó a perdonarlo. Ikki dijo entonces que no estaba dispuesto a pagar con su vida por algo tan insignificante y que la petición era injusta. Corona salió de la oficina bruscamente, dejándolos solos. Estella se acercó y le dijo que él pagaría por invadir su habitación. Ikki respondió que también era su habitación, y se calmó después de que se activaran los rociadores automáticos del techo. Ambos se sorprendieron cuando Corona regresó y anunció que serían compañeros de habitación a partir de entonces. Ikki se preguntó cómo podían compartir habitación si ni siquiera estaban en el mismo nivel, siendo Estella tan superior. Estella también se preguntó cómo alguien como él, que había reprobado los exámenes de la academia, podía estar allí. Entonces explicó que estaba clasificado como rango F y que su única habilidad especial era mejorar sus habilidades físicas. Corona explicó que era la persona más débil de la academia y lo apodaban el peor. Concluyó diciendo que, por esa misma razón, decidió ponerlos en la misma habitación, ya que nadie era más inferior que Ikki ni más superior que Estella. Estella se dio cuenta de que no tenía más opción que compartir habitación con este perdedor, pero le impuso 3 condiciones: no debía hablarle, ni mirarla, ni respirar cerca de ella. También le permitió vivir justo enfrente de la puerta de su dormitorio. Ikki estaba irritado y lo encontró injusto, ya que ni siquiera quería que respirara, como si pensara que quería olerla. Corona sugirió que dejaran de discutir y resolvieran la situación con un combate de entrenamiento, donde el ganador tendría derecho a establecer las reglas para vivir en la habitación. Estella se sorprendió al ver a Ikki reacio a pelear con ella y le dijo que no tenía ninguna posibilidad. Él respondió que solo sabrían el resultado si realmente peleaban. Corona decidió que el duelo comenzaría en 1 hora en el campo de entrenamiento y que el perdedor se convertiría en el sirviente del vencedor por el resto de su vida, obedeciendo todas las órdenes, sin importar lo tontas o difíciles que fueran. Estella comenzó a prepararse para la pelea, recordando el tiempo que pasó en su tierra natal cuando su madre intentó convencerla de que renunciara a convertirse en un caballero mágico. Sin embargo, Estella siempre había querido convertirse en una guerrera fuerte para servir a su pueblo y a su nación. Por lo tanto, juró derrotar a Ikki como primer paso para hacer realidad su sueño. Mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento, todos sus compañeros de la academia la observaban, confundidos, sin comprender por qué una chica como ella estaba a punto de luchar contra el peor estudiante de la escuela. Corona también se preguntaba por qué había aceptado el desafío. Ikki le explicó que necesitaba vencerla para tener la oportunidad de participar en el Festival de las 7 Estrellas y graduarse, aunque su promedio era bajo, ya que creía que Estella participaría en el torneo en el futuro. Estella entró al campo de entrenamiento, y enfrentándose a él, le dijo que debía renunciar a su objetivo de convertirse en un caballero mágico, ya que su nivel de habilidad no era prometedor. Ikki respondió que no tenía intención de rendirse ni de ceder antes del duelo. Estella comprendió que él era de los que creían que el esfuerzo podía superar al talento, y recordó la ocasión en que había derrotado a alguien que también creía en esto y que había sufrido una derrota aplastante. La pelea comenzó y ambos invocaron sus espadas. Estella atacó primero e Ikki bloqueó sus ataques llameantes, admirando cómo podía seguirle el ritmo a sus golpes y movimientos. Cuando le tocó el turno a Ikki, Estella se sorprendió al ver que había copiado su técnica y estilo para enfrentarse a ella. Explicó que hacía mucho tiempo que no aprendía de nadie y que, por lo tanto, tenía un talento especial para usar las técnicas de otros contra ellos. Estella decidió fingir un ataque falso para engañarlo, pero él logró bloquear el golpe con la empuñadura de su espada y la golpeó en el hombro. Sin embargo, retrocedió al darse cuenta de que estaba a punto de transformarse. Una aura mágica comenzó a emanar del cuerpo de Estella, y ella decidió combinar su magia con su habilidad con la espada para vencerlo. Concentró todo el poder del fuego en su espada, creando un dragón llameante dentro de ella, y avanzó para terminar la pelea de un solo golpe. Sin embargo,
se sorprendió cuando Ikki comenzó a moverse aún más rápido, esquivando todos sus ataques hasta acercarse lo suficiente para asestarle un golpe decisivo. Después, Corona anunció la victoria de Ikki sobre Estella, para sorpresa de todos los presentes. Ambos perdieron el conocimiento tras el combate. Cuando Estella despertó en el hospital de la academia, se dio cuenta de que había olvidado la sensación de derrota y la había revivido a manos de Ikki. Corona explicó que estaba exhausto por usar toda su energía mágica en el último minuto del combate, pero que su vida no corría peligro. Estella se preguntó por qué alguien como él era considerado el más débil y el peor de la academia. Corona explicó que las clasificaciones se basaban únicamente en las habilidades mágicas de los estudiantes, sin considerar la destreza física ni el talento en combate, y que, aunque no existía un sistema capaz de evaluar a Ikki de forma justa, él seguía creyendo en sí mismo y nunca dejaba de mejorar. Por lo tanto, le recomendó a Estella que siguiera su ejemplo si quería mejorar. Después, Estella fue a su habitación y se disculpó con Ikki por juzgarlo como un fracaso. Explicó que siempre había odiado a quienes la encasillaban como un genio, razón por la cual había decidido estudiar en el extranjero. Si hubiera visto su verdadera fuerza, no habría perdido así. Se sorprendió cuando Ikki mencionó las condiciones del duelo, recordándole que ahora sería su doncella y obedecería todas sus órdenes por el resto de su vida. Ella intentó justificarlo y desistir del desafío, pero él se burló de ella, diciendo que provenía de una familia que no cumplía promesas. Estella se irritó y accedió a obedecer todas sus órdenes, pensando que le pediría algo extraño, pero él solo sonrió y le pidió que fuera su compañera de cuarto para que pudieran acercarse más. Al día siguiente, se levantaron temprano para entrenar antes de clase, e Ikki le contó que corría 20 kilómetros todos los días y le dijo que no tenía que unirse a él si le resultaba difícil, ya que poseía suficiente poder mágico para compensar su falta de resistencia física. Aún así, ella se negó e insistió en entrenar junto a él con espíritu competitivo, ya que quería mejorar. Ella notó que él parecía estar de buen humor ese día, y él le dijo que su hermana se matricularía en la academia ese mismo día, después de 4 años sin verla. La nueva maestra se presentó como Yuri y explicó que sería la nueva maestra de la academia. Entonces anunció que, a partir de ese año, los representantes de la academia en el Festival de Lucha de las 7 Estrellas se elegirían según su habilidad de combate, en lugar de su habilidad promedio, como se había hecho anteriormente. Los duelos para seleccionar a los representantes comenzarían la semana siguiente. Cuando Estella preguntó cuántos duelos tendría cada estudiante, Yuri respondió que cada uno participaría en más de 10 combates, uno cada 3 días. Ikki se dio cuenta entonces de que podría usar su técnica especial, ya que solo podía usarla una vez al día. También comprendió que Yuri quería darles a todos una oportunidad justa para demostrar sus habilidades y que los estudiantes que no quisieran luchar podrían retirarse sin afectar sus calificaciones. La clase se sorprendió cuando Yuri sufrió una hemorragia repentina y perdió el conocimiento durante la clase. Tras ser llevada al hospital de la academia, explicó que vomitaba 1 litro de sangre al día. Estella comprendió entonces que esa era la razón de su aspecto demacrado y sus profundas ojeras. Ikki comentó que solo pudo ingresar a la academia gracias a ella, ya que fue Yuri quien lo aceptó. Estella entonces quiso saber cómo había sido admitido, e Ikki le explicó que, antes de su inscripción, la academia no utilizaba criterios estandarizados para evaluar las habilidades de los estudiantes. Mientras hablaban, los interrumpió el sonido de una compañera de clase llamada Kagami corriendo hacia Ikki con entusiasmo, diciendo que estaba en la misma clase y era su mayor fan. Elogió su actuación en el duelo contra Estella y mencionó que estaba pensando en fundar un club de periodismo en la academia, con la esperanza de que una historia sobre él apareciera en la portada del periódico estudiantil. Ikki respondió que no era tan importante. Estella se puso celosa e irónicamente le sugirió que aceptara la propuesta y la entrevistara para la historia. Ikki le pidió a Kagami que guardara la conversación para otro momento y fue tras Estella. Justo entonces, escuchó la voz de su hermana Shizuku y comenzó a buscarla hasta que finalmente la encontró. Al acercarse, Ikki dijo que había planeado buscarla después de todos esos años sin verla, pero él y todos a su alrededor se sorprendieron cuando Shizuku corrió hacia él y lo besó. Kagami se apresuró a capturar la escena en una foto exclusiva. Shizuku explicó que el beso era una muestra de afecto entre dos personas cercanas, lo que llevó a Estella a levantarla y tirarla lejos, regañando a Ikki por permitirlo delante de todos. Cuando Ikki la llamó por su nombre, Shizuku se dio cuenta de que Estella era la princesa de la que todos hablaban y le preguntó por qué había interferido y le había impedido acercarse a su hermano. Shizuku afirmó que Estella no tenía nada que ver, ya que era simplemente una princesa de un país vecino. Estella respondió entonces que era la criada de Ikki, lo que le daba derecho a intervenir entre ellos, y todos los estudiantes se quedaron atónitos. Estella continuó diciendo que Ikki tenía derecho a exigirle lo que quisiera, incluso a dormir en la misma cama. Shizuku, llena de celos, decidió distanciarse de él e invocó su espada para enfrentarse a Estella. Ikki intentó advertirle que no podía hacerlo en el vestíbulo de la academia,
pero pronto se dio cuenta de que Estella también había invocado su espada y aceptado el desafío. El enfrentamiento entre ambos comenzó y causó graves daños a la academia. Fueron citados por el director Corono, quien decidió castigarlos con una semana de limpieza de baños en lugar de suspensiones. Durante esa semana, ambos continuaron limpiando los baños, intercambiando insultos verbales sin perder la compostura. Shizuku le dijo a Estella que se alejara de su hermano para siempre. Estella respondió que no podía prometer eso, ya que compartían habitación, y que era inapropiado que quisiera tener una relación romántica con su propio hermano de sangre. Estella afirmó que Shizuku nunca entendería la personalidad de Ikki porque no era parte de su familia. Shizuku replicó preguntando si Estella sabía lo que era sentir que no existía, ya que Ikki había estado con todos, y se fue en silencio, dejando a Estella llena de dudas. Después, Shizuku regresó a su habitación y encontró a su compañera de cuarto, Nagi, mientras Estella esperaba a que Ikki regresara después del entrenamiento. Cuando llegó, Estella le preguntó vacilante si había sido maltratado en el pasado y se dio cuenta de que Shizuku le había dicho algo. Ikki respondió que su historia era un poco triste y comenzó a contarle que había sido alumno de su abuelo Ryuma, el héroe que llevó a Japón a la victoria en la última guerra mundial, un hombre en el que aspiraba a convertirse algún día. La familia de Ikki era conocida por sus caballeros y magos, pero como desde pequeño carecía de talento, todos sus parientes lo ignoraban por completo y lo trataban como si fuera invisible. Ni siquiera encontraba un lugar en las reuniones familiares. Un año, no soportó más y decidió huir de casa. Sin embargo, el mal tiempo lo hizo perderse, y cuando creyó morir, su abuelo se le apareció y le dijo que la frustración de ser el más débil era prueba de que no se había rendido. Ryuma lo levantó, le dijo que no se rindiera y le aseguró que, si tenía el coraje, podría convertirse en lo que quisiera. Aunque solo fueran palabras, salvaron a Ikki de caer en el abismo de la desesperación. Desde ese momento, se propuso ser un hombre como su abuelo, alguien capaz de apoyar y animar a los débiles, y así aspiró a convertirse en un poderoso caballero mágico. A pesar de la negativa de todos a entrenarlo o cuidarlo, Ikki comenzó a entrenar solo. Cuando se matriculó en la academia, su familia, furiosa, intentó presionar a la administración para que lo expulsaran. El entonces director decidió crear normas especiales para impedir su graduación. Aunque lo reemplazaron, esperaba que los obstáculos persistieran, pero no tenía intención de rendirse. Mientras tanto, Shizuku le contó a Nagi la historia de su hermano y cuánto lo había amado siempre, incluso después de que se fuera de casa. Cuando se dio cuenta de lo mal que lo trataba su familia, empezó a despreciar a todos y decidió ofrecerle todo el cariño que le faltaba. Nagi dijo que comprendía su incomodidad con los desconocidos y que su relación con su familia la había empeorado, añadiendo que lo sabía porque tenía una relación con alguien similar a ella y le pedía a Shizuku que acudiera a él cuando quisiera hablar. Unos días después, Ikki y Estella practicaban esgrima para las clasificatorias del Festival de Lucha Estelar. Después del entrenamiento, Ikki preguntó quién sería el oponente de Estella en el primer combate, y ella respondió que se enfrentaría a un estudiante llamado Momotani. Cuando Ikki empezó a hablar de él, Estella lo interrumpió, diciendo que no era de las que conocen a su oponente de antemano. Ikki se dio cuenta por un momento de que, a pesar de sus diferencias, los dos se estaban acercando rápidamente. Su conversación fue interrumpida por el timbre de la primera clase, y mientras se preparaba para irse, Estella quiso invitarlo a salir al día siguiente, ya que era fin de semana. Pero antes de que pudiera terminar su oración, Ikki recibió un mensaje de texto. Estella pensó que era algo de la academia revelando a su próximo oponente, pero se sorprendió al ver que era un mensaje de Shizuku invitando a Ikki a salir con ella al día siguiente. Se sorprendió aún más al ver que él aceptó de inmediato y respondió rápidamente. Al día siguiente, Ikki y Estella se encontraron con Shizuku y Nagi. Shizuku se sorprendió de que una princesa como Estella quisiera pasar su tiempo libre con gente común como ella e Ikki, pero Estella le explicó que quería conocer mejor Japón y hacer un recorrido. Ikki preguntó quién era Nagi, y ella dijo que era el compañero de cuarto de Shizuku y lo invitó a unirse al grupo. Ikki no pudo distinguir si Nagi era hombre o mujer, y escuchó a Nagi presentarse como un chico con el corazón de una virgen. Después de eso, comenzaron a pasear por los centros comerciales, y Estella se sintió incómoda cuando vio a Shizuku de la mano de Ikki mientras caminaban. Shizuku dijo que era normal entre hermanos, pero cuando Estella también intentó tomarle la otra mano, Shizuku la acusó de sentir algo por Ikki. Estella, avergonzada, lo negó. Mientras tanto, los guardias de seguridad del centro comercial vigilaban las cámaras hasta que fueron sorprendidos por una figura misteriosa que irrumpió en la sala de vigilancia y los atacó. Él y sus compañeros comenzaron a asaltar el centro comercial, mientras que, al otro lado, Ikki y los demás almorzaban en un restaurante. Shizuku se sorprendió cuando él se acercó para limpiarle la comida de la cara con la mano. Estella se atiborró de comida y tomó una jarra de cerveza como Papá Noel, pero se decepcionó cuando Ikki fue a buscar una toalla. Luego fue al baño con Nagi y se sorprendió de lo rápido que su hermana confió en Nagi y le había contado tanto sobre su familia, ya que solía ser muy sensible y tímida con los desconocidos. Le agradeció a Nagi por hacerse amiga suya. Su conversación se interrumpió al oír pasos sospechosos afuera. Uno de
los pandilleros irrumpió en el baño al percatarse de que alguien se escondía allí y empezó a disparar indiscriminadamente. Otro pandillero explicó que el jefe había ordenado que se atacara a los civiles. Al no encontrar a nadie, salieron del baño, y uno de ellos se quitó la máscara y la tiró. Naji e Ikki salieron de su escondite y se dieron cuenta de que una banda estaba robando en el centro comercial. Naji invocó su espada, e Ikki comprendió que podía usar el elemento de las sombras, controlándolos para que se movieran de un lugar a otro. Al llegar a la sala de control, encontraron a los guardias de seguridad atados e inconscientes, aparentemente drogados. Ikki llamó a la directora Corona para confirmar si se había corrido la voz del robo. La directora explicó que la policía había llegado y rodeado el lugar, y que la banda estaba formada por magos que exigían una gran suma de dinero para liberar a los rehenes, pero que creía que buscaban algo más que dinero. Entonces decidió autorizar a Ikki y a sus compañeros a usar espadas y magia fuera de la academia, como les había pedido la policía como refuerzo. Mientras tanto, Estella y Shizuku estaban entre los rehenes, y Estella notó que los criminales solo tenían como rehenes a mujeres y niños. Shizuku le susurró que tenía un plan para sacarlos de allí, pero que necesitaba tiempo y le pidió a Estella que los distrajera hasta que estuviera lista. En ese momento, vieron a uno de los criminales atacando a una mujer con un niño. Cuando apuntó con su arma al niño, dispuesto a matarlo, Estella usó sus poderes y salvó al niño de la muerte. El criminal enfureció y continuó disparándoles, pero las balas no afectaron la vestimenta de Estella. Ella se acercó y declaró que no tenía intención de matar a nadie. Entonces, el líder de la banda le ordenó al criminal, llamado Yakin, que bajara el arma. Luego mostró respeto a Estella y se presentó como Bishop, reprendiendo a Yakin por atacar a un niño indefenso. Poco después, Bishop apuntó con su arma a la madre del niño y declaró que no era culpa del niño travieso, sino de los padres. Estella se dio cuenta de que pretendía matar injustamente a la mujer, así que corrió hacia él e invocó su espada. Comprendió que era una trampa para atraerla, y Bishop usó su fuerza para bloquear su golpe y la asestó con un puñetazo tan fuerte que casi la mata. Explicó que su técnica se llamaba el Anillo de la Justicia, un estilo basado en el crimen y el castigo, donde bloquear el golpe del oponente era el crimen y golpearla era el castigo. Bishop admiraba a Estella por arriesgar su vida por la gente común y decidió recompensarla perdonando a los rehenes, siempre que se arrodillara en el suelo y se disculpara en nombre de la niña. Mientras tanto, Ikki y Naji observaban desde un lugar seguro. Ikki, irritado por la petición de Bishop, tuvo que esperar, ya que Estella empezó a seguir sus órdenes. Ikki casi actuó impulsivamente y lo arruinó todo, pero Naji usó su habilidad y atrapó su sombra, impidiéndole moverse y exponiéndolos. Naji explicó que su hermana estaba creando una barrera mágica sin que nadie se diera cuenta y que Estella solo estaba ganando tiempo. En cuanto Shizuku terminó de colocar la barrera, usó sus poderes para crear un enorme muro de agua que separó a los rehenes de los criminales. Cuando Bishop se dio cuenta de que había otra hechicera entre los rehenes, ordenó eliminarlos a todos. Los pandilleros comenzaron a disparar, pero las balas no pudieron penetrar el agua de Shizuku. Ikki apareció, invocó su espada y usó toda su fuerza para caer sobre los criminales. Apuntó a Bishop, cortándole la mano izquierda. Bishop enfureció y ordenó a sus hombres disparar, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que Estella los había derrotado a todos y solo él quedaba. Ikki corrió hacia ella y la abrazó, disculpándose por tardar tanto en atacarlo. Se sorprendieron cuando una mujer escondida entre los rehenes les apuntó con un arma y amenazó con matar a uno de ellos si alguien se resistía. Naji ordenó liberar la sombra de Bishop, pero la mujer fue atacada rápidamente por una fuerza desconocida y se desmayó. Un hombre misterioso llamado Kiriara apareció de la nada, pero ya conocía a Ikki. Poco después, la policía logró atrapar a la banda y rescatar a los rehenes. Los fans comenzaron a congregarse alrededor del heroico Kiriara, quien finalmente había acaparado la atención, y Shizuku y Estella coincidieron en que se sentían incómodas con este hombre excéntrico. Ikki se acercó para agradecerle por salvarlos a todos. Kiriara dijo que era su deber ayudar a los débiles y comenzó a burlarse de la ambición de Ikki de convertirse en caballero mágico, a pesar de que aún estudiaba en la academia. Estella, furiosa, salió en defensa de Ikki. Kiriara le rogó que dijera la verdad, que Ikki había huido una vez, temeroso de enfrentarse a él en combate, y lo había declarado un cobarde inútil. Kiriara le pidió a Ikki que revisara su correo electrónico. Al hacerlo, encontró un mensaje de la academia informándole que Kiriara sería su primer oponente en el torneo clasificatorio para el festival anual. Unos días después, comenzó la ronda clasificatoria para seleccionar a los representantes de la academia para el festival de lucha de las 7 estrellas, y Estella derrotó a su primer oponente con una victoria aplastante. Al regresar a su habitación, encontró a Ikki viendo un vídeo de un duelo anterior con Kiriara para estudiar sus movimientos. Intentó detectarlo con su tecnología especial, pero no pudo identificar ningún punto débil. Pensó que si Estella fuera su oponente, se habría dado por vencido, ya que podía superar su punto ciego con ataques a distancia. Explicó que nunca se había enfrentado a nadie con esa técnica y que el estilo de lucha de Kiriara distaba mucho de ser noble, por lo que todos lo llamaban cazador. Estella estaba preocupada por Ikki, pero él dijo que ya había encontrado la manera de derrotarlo y
confiaba en la victoria. Con el paso del tiempo, Ikki entrenó intensamente, sintiendo que no tenía más opción que ganar, hasta que se topó con Nagi en el camino. Nagi le preguntó sobre su relación con Kiriara, e Ikki le explicó que su familia había intentado contactar con la administración de la academia el año anterior para expulsarlo. Kiriara lo vio como un blanco fácil, así que lo retó a duelo e intentó convencerlo de que los profesores reconocerían su valor si lo veían luchar. A pesar de la negativa de Ikki, Kiriara continuó provocándolo y atacándolo para obligarlo a aceptar el desafío. Ikki, sin embargo, se mantuvo firme y se negó a usar su espada para evitar contraatacar. Nagi comprendió que la verdadera fuerza de Ikki residía en su capacidad de resistencia, después de todo lo que había sufrido, incluso cuando su propia mente clamaba por ayuda, esperando que algún día alguien finalmente escuchara sus gritos silenciosos. Al día siguiente, Ikki se reunió con sus compañeros y aún faltaba una hora para el duelo, así que decidió esperar en la sala de espera. Al llegar, firmó un documento declarando su acuerdo para participar en las clasificatorias, sabiendo que sería una verdadera batalla y que pondría su vida en riesgo. Una chica llamada Nin lo seguía y quedó impresionada por la rapidez con la que tomó una decisión tan importante. Ella notó que él no dudó como los demás estudiantes y lo escuchó cuando dijo que llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de luchar de verdad por primera vez. También notó que sabía mucho sobre ella, incluyendo su nombre, su conexión con la directora Corono y el hecho de que trabajaba como instructora a tiempo parcial en la academia. Nin se acercó y se ofreció a darle entrenamiento privado esa noche, pero se sorprendió cuando Corono apareció detrás de ella y la regañó por intentar seducir a una de las estudiantes. La directora entonces la arrastró afuera, recordándole que era ella quien debía supervisar los duelos, no actuar como una adolescente soñadora. Ikki entonces se quedó solo y se preparó para entrar en la pelea, recordando todo lo que había enfrentado en su vida hasta ese momento. Sintió una extraña sensación cuando escuchó su nombre y supo que era hora de ir a la arena. Ikki entró en la arena antes que la multitud y se encontró cara a cara con Kiriara, quien inmediatamente comenzó a burlarse y menospreciarlo. Ambos invocaron sus armas, y cuando comenzó la pelea, Kiriara usó su tecnología para transformar toda la arena en un bosque y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Ikki permaneció alerta, intentando encontrar una manera de contrarrestar la técnica. Continuó esquivando las flechas hasta que localizó a su oponente y lanzó un ataque cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Kiriara logró escapar y se dio cuenta de que Ikki estaba haciendo todo lo posible por ganar. Ikki declaró que podía disparar tantas flechas como quisiera, siempre y cuando las bloqueara. Kiriara desapareció de nuevo y retó a Ikki, diciendo que le indicaría desde dónde disparaba para que pudiera intentar bloquear. Luego disparó una flecha que impactó en el muslo derecho y el brazo izquierdo de Ikki. Cuando Ikki no pudo defenderse esta vez, Kiriara explicó que tenía la habilidad de lanzar flechas imperceptibles que solo se sentían al penetrar el cuerpo del objetivo. Mientras tanto, los amigos de Ikki se dieron cuenta de que estaba en problemas después de que su plan fracasara. Estella se preguntó por qué no había usado todo su poder desde el principio del combate, a pesar de haberse preparado y entrenado tan duro. Nagi respondió que no podía hacerlo, que era difícil tomar esa decisión, y por eso estaba nervioso y no sabía qué hacer. De repente, Estella recordó sus palabras de que estaría bien y podría ganar, y se dio cuenta de que había estado nervioso y actuando de forma extraña todo el tiempo, y que ella, a pesar de ser la persona más cercana a él, no se había dado cuenta. Mientras tanto, Kiriara seguía atacando a Ikki con fuerza, causándole graves heridas, mientras se reía de su sueño de ganar el festival anual para graduarse. Algunos estudiantes también empezaron a reírse de la idea de que un estudiante de rango F quisiera ganar el festival de las 7 estrellas. Ikki escuchó la risa y los comentarios sarcásticos de Kiriara e intentó resistir el daño físico y psicológico hasta que recibió un golpe en el pecho y cayó al suelo. Kiriara entonces incitó a todos a burlarse de él, haciendo que el público repitiera la expresión hasta el peor de los casos. Estella estaba furiosa y no pudo contenerse hasta que gritó para que todos guardaran silencio y dejaran de reírse del caballero que más admiraba. Regañó a Ikki por rendirse tan rápido y le exigió que se pusiera de pie. Ikki entonces se levantó, se golpeó a sí mismo y le agradeció sus palabras de aliento. Decidió usar otra estrategia para romper las flechas de Kiriara. Utilizó su técnica extrema y comenzó a recordar el orden en que había sido alcanzado por las flechas anteriores. Cuando Kiriara volvió a disparar, Ikki se concentró en cada detalle a su alrededor y se sorprendió al poder bloquear la flecha y romperla con el puño. A partir de entonces, bloqueó las flechas sin necesidad de verlas, oírlas ni sentirlas antes del impacto. Podía localizar a Kiriara con solo el tono de su voz, y Kiriara intentó defenderse desesperadamente, pero Ikki avanzó con toda su velocidad, apuntando directamente a Kiriara, quien intentó escapar con todas sus fuerzas. Sin embargo, no había escapatoria a la hoja de la espada de Ikki, que se detuvo a 1 milímetro del cuello de Kiriara,
momento en el que admitió la derrota. Tras eso, Ikki fue declarado ganador de su primer combate oficial y avanzó a la siguiente ronda. Miró a Estella con una sonrisa antes de perder el conocimiento, exhausto tras perder tanta sangre y agotar toda su energía. Cuando recuperó el conocimiento en el hospital, encontró a Estella durmiendo junto a su cama. Al despertar, se avergonzó al darse cuenta de que él la observaba dormir. Ikki se disculpó por preocuparla y exponerse de esa manera, y se sorprendió al decirle de repente que la amaba y que estaba feliz de que el destino los hubiera unido. Estella le pidió que cerrara los ojos y cuando él obedeció, lo besó en la mejilla. Ikki comprendió que ese gesto era su forma de decirle que también lo amaba. Entonces la abrazó y le pidió que siempre estuvieran juntos, esforzándose juntos por alcanzar la más alta cota de caballerosidad. Acordaron enfrentarse en la final del festival anual, y Estella prometió que la próxima vez no perdería contra él. 2 semanas después, Ikki continuó derrotando a sus oponentes en las rondas clasificatorias, acumulando 5 victorias consecutivas, y ya no era visto como el peor de los peores, sino como un rey sin corona. Kagami y algunas chicas le pidieron que les enseñara a usar la espada, y Estella se puso celosa al ver a tantos fans reunidos a su alrededor. Los otros chicos también comenzaron a sentir celos, ya que Ikki acaparaba toda la atención. Al día siguiente, Estella le dijo que sería muy generoso de su parte aceptar entrenar a chicas talentosas con un futuro prometedor en la caballería, e Ikki respondió que quería enseñarles para que pudieran protegerse si algo les sucedía. Estella, un poco avergonzada por esta respuesta, volvió a su revista. Consideró contarle cómo se sentía 2 semanas después de su encuentro, pero al darse la vuelta, vio que Ikki se había quedado dormido. Al día siguiente, comenzó a entrenar a Kagami y sus amigas, pero Kagami parecía más interesado en tomar notas y recopilar información para sus informes. Poco después, el grupo fue interrumpido por la llegada de otros chicos, quienes, incómodos, comenzaron a burlarse de Ikki por estar rodeado de chicas, a pesar de que era un simple perdedor. Uno de ellos sacó una pistola como arma, pero Ikki logró derrotarlos sin siquiera usar su espada. Entonces se dieron cuenta de lo fuerte que era y se arrodillaron para disculparse. Le dijeron que simplemente estaban celosos de la atención que recibía de todas las chicas de la clase y que querían ser tan fuertes como él. Le pidieron que los entrenara también, e Ikki accedió humildemente a ayudarlos a mejorar. A partir de entonces, los chicos y las chicas comenzaron a entrenar juntos bajo su supervisión, y se hizo muy popular como instructor, lo que impresionó a Estella. Mientras hablaban, Estella quiso ofrecerle agua como muestra de interés, pero se sorprendió cuando Shizuku se acercó y le dio un jugo antes de que pudiera. Estella se enfureció y, al no tener otra opción, terminó bebiendo 2 botellas de agua. Entonces Shizuku le pidió a Ikki que le enseñara a luchar con espada, y cuando él mencionó que su familia tenía un maestro espadachín que podía hacerlo, ella respondió que odiaba a su propia familia y que no quería aprender nada de ellos después de que abandonaran a Ikki. Al oír esto, Estella se puso celosa y también le pidió que la entrenara, a pesar de que tenía el doble de nivel. Al darse cuenta de que casi se negaba, fingió preguntar solo para ver su reacción y se fue enfadada. Cuando se quedó sola, Estella se encontró con Nagi, que buscaba a Shizuku, y notó que sostenía algo en las manos. Le explicó que era un juego otome prestado de un compañero de clase, y Estella se dio cuenta de que uno de los protagonistas del juego se parecía mucho a Ikki. Después de eso, Estella pasó mucho tiempo jugando y enseguida se absorbió en la historia, ya que el héroe le recordaba mucho a Ikki. Incluso la voz del personaje era muy parecida a la suya, y Estella empezó a disfrutarla, pero pronto empezó a extrañar las cosas que suelen hacer las parejas enamoradas, como caminar de la mano, abrazarse y besarse. Sin embargo, al oír su voz en la habitación y darse cuenta de que ya llevaba un rato allí, Estella entró en pánico. Ikki le explicó que llevaría a Shizuku y a las demás chicas a la piscina al día siguiente como parte de la práctica de esgrima, y Estella se ofreció a acompañarlo. Ikki declinó, explicando que sus estilos de lucha eran completamente diferentes. Su estilo se basaba en el engaño, mientras que el de ella se basaba en la fuerza bruta, y temía que entrenarla en su estilo debilitara su habilidad con la espada. Le pidió que siempre fuera quien superara sus expectativas. Estella sintió que él realmente se preocupaba por ella, así que decidió acompañarlo a la piscina al día siguiente. Se sentó a su lado, feliz. Al llegar, Ikki explicó a los alumnos que el objetivo del entrenamiento era aumentar la capacidad pulmonar y ayudar a cada alumno a conectarse consigo mismo, escuchando su voz interior, mientras una misteriosa chica observaba desde lejos. Estella, sentada más lejos, quería que pasara tiempo con ella, así que decidió probar el mismo ejercicio, escuchando su propia voz interior, y se dio cuenta de que esa era la base de la técnica de Ikki. Pensó que si lograba dominarla, estaría más cerca de él, pero la interrumpió el sonido de una chica hablando con Ikki, y se le metió agua en los oídos, casi ahogándola. Al salir, vio que era Kagami, quien le preguntaba cuánto había avanzado su relación con Ikki y Estella. Estella negó que estuvieran saliendo y se sorprendió al descubrir que Kagami quería salir con él para conocerlo mejor. Para disuadirla, Estella finalmente admitió que eran amantes, y Kagami prometió guardar el secreto. Mientras tanto, Nagi aconsejó a
a Shizuku cómo acercarse a su hermano, y Kagami hizo lo mismo con Estella, sobre todo después de darse cuenta de que habían pasado 2 semanas desde que se habían declarado su amor, sin que la relación avanzara. Cuando Ikki se sentó con Estella, ella dudó y le preguntó qué le parecía su traje de baño. Él respondió fríamente que se veía bien. Luego dijo que quería hablar sobre su relación y qué debían hacer a partir de ahí. Estella asumió que quería romper porque ella había estado distante y no había hecho nada para demostrarle su amor. Cuando ella lo confrontó al respecto, Ikki aclaró que no quería romper, sino que la amaba y quería pasar momentos románticos con ella. Después de un tiempo, la atmósfera entre ellos se calmó, y él sugirió que ambos compartieran simultáneamente lo que estaban pensando hacer en ese momento. Entonces revelaron que querían besarse, y finalmente lo hicieron. De regreso, estaban sentados uno al lado del otro, tomados de la mano como una pareja normal, hasta que recibieron mensajes. Descubrieron que en sus próximos combates se enfrentarían a 2 ejecutivos del consejo estudiantil. Al día siguiente, comenzó la pelea entre Ikki y su oponente, Renren Tomaru. Tomaru usó una técnica basada en la velocidad para correr a gran velocidad, creando una tormenta a su alrededor y afectando su visión mientras permanecía inmóvil, listo para actuar. Al mismo tiempo, Seiyu blandió su espada para aumentar la fuerza del golpe e intentar derrotar a Estella de un solo golpe. A pesar de sus esfuerzos, ambos fueron derrotados rotundamente por el poderoso dúo, ya que sus técnicas no surtieron efecto. Después de eso, la chica de cabello morado continuó observando desde lejos. Cuando Ikki se reunió con sus compañeros de clase, les dijo que lo estaban observando. Entonces miró a un árbol al otro lado del lago y le pidió a la persona que se acercara y les dijera qué querían. La chica se dio cuenta de que la habían descubierto e intentó huir, pero tropezó y cayó al lago. Cuando la rescataron, reveló su nombre, Ayase Ayatsuji, una estudiante de 3er año. Ikki le preguntó si era pariente de Kaido Ayatsuji, y ella respondió que era su hija. Estella estaba intrigada. Kaido, como explicaron Ikki y Shizuku, era un talentoso espadachín conocido como el último samurái, ganador de todos los torneos de esgrima conocidos, pero no era conocido por no usar magia en combate. Ikki estaba emocionado de conocer a la hija del hombre del que aprendió esgrima y a quien había admirado desde la infancia. Cuando preguntó por el estado de su padre, Ayase dijo que había sufrido un accidente en combate y estaba hospitalizado. Shizuku fue directa y le preguntó por qué había estado observando a Ikki durante una semana. Ayase explicó que quería consejos sobre esgrima, pero no sabía cómo acercarse a un hombre al que no conocía. Ikki dijo que no le importaba que se uniera al equipo de entrenamiento y con el tiempo, empezó a entrenar con él usando espadas de madera. Ikki se dio cuenta de que la razón por la que no mejoraba era porque se sentía presionada por alcanzar el nivel de su padre. Él dijo que intentar imitarlo solo obstaculizaría su progreso, ya que eran de diferente género, y le sugirió que ajustara sus movimientos a su propio cuerpo. Empezó a ajustar la posición de sus piernas. Ayase notó la diferencia en sus movimientos y le aseguró que pronto se acostumbraría. Cuando lo atacó, se dio cuenta de que se movía con mayor velocidad y precisión, admiró su genio y lo llamó su maestro de esgrima. Esa noche, Estella sintió celos de la cercanía de Ayase con Ikki. Cuando le preguntó a Shizuku si también le preocupaba, su respuesta le sorprendió, pues Shizuku dijo que sería feliz incluso sin ser su compañera, siempre y cuando hubiera alguien que la hiciera feliz. Ayase, a su vez, le pidió a Ikki que la entrenara de ahora en adelante, pues creía que se volvería más fuerte bajo su guía y quería ganar las clasificatorias para el Festival de las 7 Estrellas. Al día siguiente, Ayase entrenó con Estella y notó que había mejorado significativamente tras corregir sus movimientos. Al terminar, Ayase los invitó a cenar como agradecimiento. Dijo que desde que empezó a entrenar con ellos, sentía que podía alcanzar el nivel de su padre. Fueron interrumpidos por la llegada de unos chicos, entre ellos un joven arrogante llamado Kurado. Cuando Ikki les pidió que se fueran en silencio, Kurado comentó que parecía un espadachín y que solo quería saludarlos cuando veía una cara conocida. Luego le entregó una botella de jugo como disculpa por su rudeza. Cuando Ikki se mostró receptivo, Kurado lo sorprendió burlándose de su débil defensa, a pesar de ser espadachín, y pareció divertido al insultarlo, retándolo a duelo en el acto, ya que el restaurante estaba vacío. Estella se enfureció y casi lo atacó, pero Ikki la detuvo, diciendo que el otro simplemente se había descuidado y que no tenía sentido luchar. Kurado se rió de la reacción pacífica de Ikki y se acercó para escupirle en la cara. Estella intentó atacarlo, pero fue refrenada una vez más. Kurado se rindió y decidió irse. Ikki le explicó a Estella que no podía causar problemas en un lugar público y que si aceptaba el duelo y usaba su espada, podría ser expulsado de la academia, ya que no estaba seguro de poder derrotar a Kurado sin ella. En ese momento, 2 individuos misteriosos intervinieron en la conversación. Uno de ellos le dijo a Ikki que tenía razón al sospechar de la fuerza de Kurado,
ya que era una estrella en la Academia Don Nero y había llegado al top 8 en el festival del año anterior. Cuando Estella preguntó quiénes eran, Ikki respondió que eran el vicepresidente de la Academia Agen, Yutakata Masoji, y Kanata Totokubara. Yutakata entonces curó la herida de la cabeza de Ikki. Tras irse, Ikki le dijo a Ayase que le gustaría ayudarla como amiga si alguna vez se metía en problemas por culpa de esas personas, pero antes de que pudiera responder, ambos recibieron mensajes y se enteraron de que se enfrentarían en el próximo partido clasificatorio de la academia. Unos días después, Ayase dejó de ir a entrenar con Ikki y sus amigos, y esa noche, Ikki recibió un mensaje de ella pidiéndole que se reunieran en la azotea de un edificio porque necesitaba ayuda. Cuando Nagi leyó el mensaje, le advirtió que podría ser una trampa y le sugirió a Ikki que estuviera preparado para terminar su amistad con ella si ocurría algo inesperado. Aún así, Ikki decidió ir solo a averiguar qué estaba pasando. Al llegar, encontró a Ayase esperándolo. Ikki le preguntó qué quería, y ella respondió que había oído hablar de la promesa que él y Estella habían hecho de volver a enfrentarse en el festival anual. Luego le preguntó qué haría si tuviera que luchar contra un oponente invencible. Entonces invocó su espada. Ikki se sorprendió al verla lanzarse desde lo alto del edificio. Entonces se vio obligado a usar su técnica para alcanzarla antes de que cayera, desviando su movimiento para que cayeran al agua. Después de eso, comprendió que ella había planeado todo para obligarlo a usar su técnica, ya que solo podía usarla una vez al día, y su lucha comenzaría en 10 horas. Sin tiempo para recuperarse, esto aumentaba sus posibilidades de victoria. Ikki se preguntó por qué deseaba tanto ganar, pero Ayase no reveló su razón, diciendo que lo derrotaría pase lo que pasara. Ella se alejó, y cuando Ikki regresó a su habitación, se desplomó en los brazos de Estella, exhausto. Ikki despertó al día siguiente en el hospital y vio a sus amigos a su lado. Mirando el reloj, Estella explicó que aún faltaba tiempo para que comenzara el combate. Poco después, apareció el director Corona y le pidió que la acompañara a ver algo. Ikki se dio cuenta de que ella ya sabía de la destrucción que había causado al salvar a Ayase, así que dijo que estaba dispuesto a aceptar el castigo, pero que no podía revelar los detalles. Entonces ella compartió información sobre su oponente, Ayase, y explicó que su padre perdió la habilidad de blandir una espada tras ser derrotado por Kurado en un duelo. Las condiciones del combate estipulaban que si Kaido perdía, sus bienes familiares serían transferidos a Kurado. Tras el combate, Kaido cayó en coma durante 2 años. Mientras tanto, Ayase se sentó junto a su padre, recordando todo lo que Kurado les había hecho y el sufrimiento que les había causado, jurando clasificarse para el festival anual para luchar y derrotarlo. Recordando el consejo de su padre, juró recuperar todo lo que habían perdido. Nagi se dio cuenta de que esto era lo que hacía a Ayase tan fuerte y desesperado a la vez, y le advirtió a Ikki que haría lo que fuera para derrotarlo. Ikki le pidió a Estella que lo acompañara, ya que necesitaba resolver algo antes de la pelea. Cuando llegó el momento, Ikki entró en la arena y se enfrentó a Ayase. Todos en el público estaban emocionados por ver la pelea entre maestro y discípulo. Ayase se impresionó al verlo allí, a pesar de no poder usar su técnica, pues creía que perdería la pelea. Estella se preguntó cuáles serían las habilidades exactas de Ayase, pero Nagi le explicó que esta era su primera competencia oficial y que sus habilidades y técnicas aún eran desconocidas, por lo que el resultado dependería completamente de su desempeño. Al comenzar el combate, Ikki dio un paso adelante para atacar, y Ayase golpeó ligeramente la empuñadura de su espada con el dedo y lo asestó con un poderoso golpe sin moverse. Todos quedaron atónitos ante lo que acababan de ver, y ella continuó atacándolo, destrozándolo con sus golpes. Ikki se dio cuenta de que debía haber colocado varias trampas sin que él se diera cuenta y que lo estaba atacando a través de ellas. Nagi reflexionó y comprendió que Ayase había roto las reglas al colocar trampas antes del inicio oficial del combate. Ayase intentó acorralar a Ikki, atrayéndolo hacia más trampas, y se sorprendió cuando logró esquivar una. Ella aprovechó la oportunidad y lo golpeó con otra trampa, hiriéndole gravemente el brazo izquierdo. Ikki se vio obligado a defenderse durante todo el combate, hasta que Ayase casi le asesta un golpe fatal, que logró bloquear a tiempo con la empuñadura de su espada. Confirmó sus sospechas y le pidió a Yuri que ignorara la violación deliberada de las reglas por parte de Ayase, pues confiaba en ella. Cuando Yuri le preguntó por qué lo pedía, Ikki explicó que quería confirmar sus propios sentimientos y comprender si realmente quería terminar su amistad con Ayase, ya que si lo hacía, perdería la pelea. Durante el combate, Ikki le dijo a Ayase que ignoraba todo lo que le había enseñado y que sus movimientos y estilo de combate eran confusos porque intentaba engañarse a sí misma y crear una versión distorsionada de sí misma, dominada por el orgullo. Ayase respondió que no le importaban los principios ni los valores y que haría lo que fuera para ganar y recuperar lo que su familia había perdido. Ikki decidió terminar la pelea a su manera y avanzó hacia ella, esquivando todas las trampas con su técnica de visión perfecta. Ayase clavó su espada en el suelo, activando todas las trampas simultáneamente, impidiéndole esquivar. Aún así, Ikki saltó hacia ella y comenzó a atacarla. Al bloquear el golpe,
se dio cuenta de que era solo una ilusión, y que Ikki había logrado esquivar los ataques reales y posicionarse para el golpe decisivo. En el último momento, Ikki transformó la forma de la espada en una ilusión, evitando cortarla. Sus compañeros comprendieron entonces que nunca tuvo la intención de rematarla y que su plan desde el principio había sido drenar su energía hasta que ya no pudiera moverse. Ayase se dio cuenta de esto cuando su cuerpo ya no pudo luchar. Cuando le preguntó si había redescubierto su alma a través de su propio orgullo durante la lucha, su espada desapareció, y comprendió que se había estado engañando a sí misma todo el tiempo. Ikki se ofreció a ayudarla a recuperar lo que había perdido, diciendo que solo se había desviado un poco, pero que aún no había fallado como hija. Sintió como si su propio padre estuviera frente a ella, extendiendo la mano, y comenzó a llorar pidiendo ayuda. Ayase comenzó entonces a hablarle de su padre, conocido como el último samurái. Le contó que dejó de practicar esgrima cuando ella aún estaba en primaria debido a una afección cardíaca, pero continuó enseñando a sus alumnos. 2 años atrás, su padre la entrenó para dominar su técnica secreta, recordándole siempre que no olvidara su orgullo, protegiera a los débiles y odiara el mal. Ayase se dio cuenta de que su tiempo se agotaba poco antes de ser derrotado y cayó en coma tras el enfrentamiento con Kurado. Estella investigó a Kurado y descubrió que invadía y destruía gimnasios y centros de artes marciales por toda la ciudad, conocido como el Devorador de Espadas por su estilo de duelo. Ayase contó que cuando Kurado desafió a su padre 2 años antes, ni siquiera necesitó usar técnicas especiales. Ikki comprendió por qué a Kaido se le llamaba el último samurái, y Ayase recordó el día en que se enfrentó a Kurado, que fue como una pesadilla para ella. Ese día, le rogó repetidamente que dejara de luchar, pero él se mantuvo firme, intentando evitar que Kurado la lastimara a ella o a alguno de sus alumnos. Kurado se burló de su principio de luchar para proteger a los demás, y la pelea continuó, con Kaido gravemente herido. Finalmente, intentó usar su propia técnica para ganar, pero Kurado lo derribó con un golpe que lo derribó definitivamente. Ayase se enojó con Kurado y lamentó no haberlo desafiado ella misma en lugar de su padre. Se culpó a sí misma por todo lo que le había sucedido a su familia. En el presente, Ayase llegó con los demás a la antigua casa de su padre y la encontró sumida en el caos, dominada por Kurado y sus seguidores, y ya no era el hogar que conocía. Ikki entró entonces en la antigua casa familiar de Ayase para encontrar a Kurado y lo retó a un duelo individual, con el objetivo de reclamar el hogar que había pertenecido a su familia. Kurado se burló de él, diciendo que estaba de un humor muy diferente al del día que lo había intimidado en el restaurante. Ikki entonces mostró todos los documentos falsos pertenecientes a Kurado, quien aceptó el desafío e invocó su arma devoradora de espadas. Cuando Ikki desenvainó su espada, cargó hacia adelante, bloqueando los golpes de Kurado hasta que encontró una oportunidad para contraatacar. Sin embargo, se sorprendió al ver a Kurado bloquear su ataque, a pesar de su aparente velocidad de reacción. Kurado continuó atacando incluso desde lejos, y Estella se dio cuenta de que la pelea sería difícil para Ikki, ya que no podía alcanzar a un oponente que luchaba fuera de su alcance. Ambos continuaron intercambiando golpes hasta que Kurado logró herir a Ikki en el abdomen tras esquivar un ataque. Ikki dedujo que Kurado estaba usando la misma técnica que había usado para derrotar a Kaido, que se basaba en la velocidad de reacción, y comenzó a analizar esta habilidad en detalle. Kurado quedó impresionado de que Ikki hubiera descubierto el secreto de su técnica en su primer combate, pero afirmó que, aún así, no podría vencerlo, ya que era una característica innata. Kurado atacó de nuevo, esta vez usando su máxima velocidad para obstaculizar aún más la defensa de Ikki, hiriéndolo en el pecho. Ikki sobrevivió a un golpe potencialmente fatal tras tropezar con sus propios pasos, pero aún así intentó mantener la velocidad de Kurado mientras sonreía. Estella notó que Ikki se estaba divirtiendo luchando contra un oponente tan fuerte como Kurado. Cuando Ayase intentó acercarse para detener la pelea, Estella la detuvo, diciendo que no recuperaría a su familia si lo hacía. Luego preguntó si su padre había sido humillado. Ayase respondió que todos vivirían felices si Kurado no hubiera invadido sus vidas y les hubiera arrebatado todo. Estella comentó que Kaido había encontrado placer en luchar contra Kurado, incluso después de haber sido marginado por su precaria salud, perdiendo la capacidad de hacer lo que más amaba. Ayase se dio cuenta de que su padre se había disculpado antes de desmayarse porque se había dejado llevar por sus emociones y lo había sacrificado todo solo para enfrentarse a un oponente fuerte y revivir el pasado. Con la pelea aún en curso, Estella notó que el punto débil de Kurado era su resistencia física, que se agotaba rápidamente. Ikki entonces se preguntó qué respondería Kaido si le preguntaran si era capaz de sonreír en una batalla como esa. Kaido respondió que si no hubiera estado disfrutando de ese intenso combate, nadie lo llamaría el último samurái. Ikki decidió terminar la pelea y le prometió a Ayase que recuperarían todo lo perdido. Ambos usaron sus técnicas al máximo,
pero Kurado se sorprendió al ver que Ikki no intentó esquivar sus ataques de largo alcance y corrió directamente hacia él. Cuando Ikki se acercó lo suficiente, Ayase se dio cuenta de que había usado la técnica de su padre, y cuando le preguntó cómo la había aprendido, Estella respondió que Ikki había usado la habilidad de copiar técnicas, tal como lo hacía con otros espadachines. Kurado se giró y le preguntó su nombre. Cuando Ikki respondió, simplemente salió de la casa, diciendo que continuarían la lucha en el festival anual y que ya no necesitaba ese lugar. Después de irse, Ayase se disculpó porque Ikki tuviera que luchar por su culpa y admitió que no sabía nada sobre su padre ni lo que significaba vivir como un caballero. Ikki dijo que pudo ganar porque recordaba la técnica de su padre, y que nadie entendía a Kaido mejor que ella. Él declaró que ella merecía ser la verdadera sucesora del último samurái, y Ayase decidió entonces esforzarse al máximo para fortalecerse y proclamarse con seguridad sucesora de su padre. Tras recuperar el hogar familiar y restaurarlo a su estado original, Ikki y Estella se marcharon. Estella explicó que Ayase admitió ante el comité de la academia haber hecho trampa en el duelo contra Ikki, y por ello fue expulsada de la clasificación y suspendida durante 10 días. Poco después, Ikki recibió una carta de Ayase diciendo que su padre finalmente había recuperado la consciencia después de 2 años en coma. Se sintió aliviado y comprendió que las cosas finalmente estaban volviendo a la normalidad para la familia de Ayase. Una semana después, Ikki continuó avanzando en las clasificatorias y logró su 12ª victoria. El director decidió entonces invitarlos a él y a Estella a un campamento de entrenamiento en Okutama como descanso. Estella estaba feliz de tener un tiempo a solas. Shizuku, por otro lado, estaba frustrada por no poder evitar que los dos viajaran solos, y Nagi dijo con naturalidad que no parecía la escapada romántica y tranquila que había imaginado. Al llegar, Ikki y Estella se sorprendieron al encontrar a los miembros del consejo estudiantil de la Academia Agen. Renren retó a Estella a un partido de tenis, pero su estilo no se parecía en nada al deporte, más bien parecía una batalla entre un dragón y un tigre. Kanata explicó que no habían venido a jugar, sino a limpiar y preparar el lugar, ya que los representantes del consejo estudiantil llegarían en un mes. Estella se dio cuenta de que las tareas del consejo estudiantil eran muy tediosas y decidió colaborar para finalizar los preparativos. Yutakata mencionó que la presidenta de la unión estudiantil quería ver a Ikki, pero que ese día no estaba por trabajo. Kanata le informó que llegaría más tarde, y Estella se enfureció al darse cuenta de que el viaje ya no era solo entre ella e Ikki. Mientras tanto, Shizuku regresó a casa y fue recibida por su gato. Después de ayudar a Kanata y a los demás a limpiar, Ikki y Estella decidieron visitar la cascada de cerca. Les dijeron que el presidente Tuko llegaría en 1 hora. De camino a la cascada, Ikki notó que Estella estaba agotada. Explicó que había comido 2 platos enormes y se sentía llena. Ikki se ofreció a llevarla de vuelta al campamento, pero ella se negó porque por fin estaban teniendo un tiempo a solas, así que caminaron juntos hacia la cascada. En otra parte, Shizuku estaba hojeando un álbum de fotos de la infancia de Ikki hasta que fue interrumpida por una criada, quien le informó que su padre la estaba esperando abajo. Esa noche, Estella seguía sufriendo por el peso, pero insistió en seguir adelante. Dijo que se sentía mareada, pesada y con ganas de vomitar. Pensó que podría estar embarazada por el beso que había compartido con Ikki antes. Ikki le explicó que era imposible y sugirió que tal vez se había resfriado. Entonces decidió que regresarían al campamento. Desafortunadamente, empezó a llover y una figura misteriosa los observaba desde lejos. Buscaron refugio en un pequeño campamento de montaña hasta que dejó de llover. Ikki notó que tenía fiebre y fiebre alta, así que sugirió que se quitaran la ropa mojada para evitar que la situación empeorara. Estella respondió que no le importaba que él pasara calor por su culpa, e Ikki dijo que quería decirles a todos que la amaba antes de que algo más sucediera entre ellos. Estella se dio cuenta de que iba en serio con su relación, pero antes de que pudieran continuar la conversación, Ikki recibió una llamada de unos compañeros preocupados por ambos. Mientras tanto, la figura misteriosa que los observaba recibió la orden de poner en marcha su plan. En otro lugar, Shizuku se reunió con el padre de Ikki y le instó a ir directo al grano, ya que había regresado a casa tras recibir una carta de su madre. Le reveló que le había pedido a su esposa que escribiera la carta porque sabía que Shizuku no la leería si era suya, y explicó que solo quería saber si se sentía cómoda viviendo sola. Itsuki, su padre, dijo estar orgulloso de ella por ganar 12 combates consecutivos en las clasificatorias del festival, lo cual consideraba un gran logro. Shizuku respondió que su hermano también había hecho lo mismo, pero que a él no parecía importarle, así que regresó a su habitación. Mientras tanto, Ikki estaba sentado solo después de que Estella se durmiera cuando sintió una vibración repentina, como si algo hubiera golpeado la cabaña. Salió a comprobarlo y vio un enorme monstruo de piedra esperándolo. En cuanto lo vio, el monstruo destruyó la cabaña de un solo golpe. Ikki logró salvar a Estella usando toda su velocidad, la puso a salvo, invocó su espada y destruyó al monstruo de un solo golpe. Sin embargo, para su sorpresa, el monstruo tenía la capacidad de transformarse en varias criaturas hechas de piedras más pequeñas. Ikki comenzó a eliminarlas una a una,
hasta que una de ellas logró infligirle una herida grave. Cuando los monstruos notaron la presencia de Estella, ignoraron a Ikki y cargaron directamente contra ella. Fue entonces cuando los miembros del consejo estudiantil de la Academia Agen aparecieron para ofrecer ayuda. Renren logró llevarse a Estella mientras los demás se encargaban de los monstruos. Ikki pensó que quizás alguien controlaba a estas criaturas que seguían emergiendo, sin importar el daño que sufrieran. Yutakata comentó entonces que probablemente era obra del usuario del hilo de acero. Poco después, la presidenta Tuka apareció y explicó que los monstruos estaban conectados por poderes mágicos, lo que les obligaba a seguir esta conexión hasta encontrar a quien los controlaba. Entonces usó su fuerza sobrehumana para aplastar a los monstruos y eliminarlos de un solo golpe. Sin embargo, todos se fusionaron de nuevo, formando una criatura de piedra aún más grande, que finalmente fue destruida por la abrumadora técnica de Tuka. Entonces, lanzó un ataque ligero con sus poderes mágicos que golpeó directamente a la persona que comandaba a los monstruos, causándole graves heridas. El jefe del enemigo comentó que había varias maneras de interceptar este tipo de ataque. Tuka trepó al montón de rocas que dejó el monstruo, e Ikki se dio cuenta de que era la princesa Tuka, una de las 4 mejores del festival anual del año anterior. Mientras tanto, Shizuku recibió un mensaje de la academia informándole que su próximo combate sería contra Tuka. Unos días después, la noticia corrió por los periódicos, y al enterarse de que Shizuku se enfrentaría a Tuka en su próximo duelo, muchos predijeron que no sería una pelea fácil. Sin embargo, Nagi creía que Shizuku lo haría bien, ya que podía usar el agua más pura en su magia, y Tuka no podía conducir la electricidad a través de ella. Estella decidió ver cómo estaba Shizuku y le preguntó si estaba nerviosa. Shizuku respondió que no estaba tan nerviosa como para afectar su concentración. Explicó que Ikki estaba preocupado por ella y no quería que se esforzara demasiado durante el combate, y que Estella solo estaba allí para apoyarla. Después, Shizuku y Nagi reflexionaron que Ikki no se habría preocupado si Estella hubiera sido quien se enfrentara a Tuka, ya que confiaba en sus habilidades. Shizuku sintió que aún no era lo suficientemente fuerte y decidió esforzarse para volverse más poderosa y digna de estar al lado de Ikki. Prometió demostrarlo en la pelea del día siguiente. Al día siguiente, Shizuku fue al campo de batalla completamente preparada para enfrentarse a Tuka y decidió darlo todo para demostrarle a Ikki que era lo suficientemente fuerte. Ikki se dio cuenta de que su hermana no estaba dispuesta a dar el primer paso debido a la técnica especial de Tuka, cuya espada, más rápida que la luz, podía atravesar a cualquier oponente que se acercara. Shizuku transformó entonces la arena en un suelo helado y comenzó a atacar a Tuka a distancia. Tuka corrió hacia ella y comenzaron a intercambiar ataques a corta distancia, hasta que Shizuku logró atraparla en hielo y la golpeó con un bloque gigante. Todos quedaron atónitos cuando Tuka destrozó el bloque con su fuerza, reduciéndolo a migajas. Shizuku estaba impresionada de que Tuka pudiera reaccionar incluso cuando atacaba desde un punto ciego, y comenzó a preguntarse si Tuka podía ver más allá de lo que ella veía. Se preguntó cuándo y cómo Tuka había logrado golpearla y pronto recibió otro golpe que casi la mata, pero Tuka se dio cuenta de que había golpeado una sombra de agua. Aunque la pelea comenzó igualada, Tuka tomó la delantera gracias a su extrema velocidad, tanto en movimiento como en ataque, y la herida de Shizuku le impidió seguirle el ritmo. Ikki se dio cuenta entonces de que su hermana no podía predecir todos los movimientos de su oponente debido a sus propias limitaciones mentales y reconoció que Tuka poseía habilidades que solo una princesa demonio podía dominar. Hirano se acercó y mencionó que Tuka había sido discípula de Nango Toraharu, el dios de la esgrima, e Ikki comprendió que su hermana no tendría ninguna oportunidad contra la técnica de Tuka. Estella gritó, animando a Shizuku a dar lo mejor de sí. A Shizuku no le importó el ánimo, pero prometió esforzarse al máximo para ganar y clasificarse para el festival anual junto con su hermano y amigos. Usó sus poderes para curarse las heridas y decidió atacar, aunque no podía seguir el ritmo de los movimientos de su oponente. Shizuku comenzó a atacar con todas sus fuerzas, mientras Tuka esquivaba rápidamente hasta acercarse lo suficiente para intentar un golpe demoledor, pero se sorprendió al darse cuenta de que solo había alcanzado a otra sombra de agua. Entonces, varios clones de Shizuku aparecieron tras ella y comenzaron a atacarla. Shizuku cubrió la arena con niebla, lo que claramente afectó la movilidad de Tuka. Shizuku continuó atacando por todos lados, y cuando llegó el momento decisivo, se abalanzó sobre Tuka para terminar la pelea a su favor. Sin embargo, se sorprendió cuando Tuka usó su última carta y asestó un golpe de gracia sin darse cuenta, eliminando de un plumazo toda la niebla y el hielo asociados a los poderes de Shizuku. El comentarista anunció el final del combate con la victoria de Tuka, e Ikki comprendió que el ataque final de su hermana no había sido suicida, sino la mejor jugada que pudo haber hecho para intentar ganar. Después, Shizuku recuperó la consciencia y encontró a sus amigos a su lado. Al darse cuenta de que había perdido la pelea, les pidió que la dejaran sola un rato. Ikki y Estella se marcharon en silencio, diciéndole que estaría bien, ya que ahora era más fuerte. Naigi, sin embargo,
permaneció junto a Shizuku y se negó a irse. La abrazó y le pidió que dejara fluir sus sentimientos ante él, sin fingir ser fuerte todo el tiempo. Unos días después, el periódico de la academia publicó las fotos y los nombres de los principales aspirantes al festival anual, Ikki, Estella y Tuka. La directora llamó a Ikki a su oficina y le preguntó si alguna vez había oído hablar de un hombre llamado Akaza, de la Federación Internacional de Caballeros Mágicos. Ikki respondió que lo había visto algunas veces cuando vivía en casa familiar, ya que Akaza era un subordinado que trabajaba con su padre. Corona dijo que Akaza intentaba descubrir un secreto sobre la academia y que probablemente había sido alentado por el padre de Ikki. Ikki creía que Akaza actuaba por su cuenta, ya que siempre lo había detestado. Corona concluyó entonces que quizás Akaza odiaba a la familia de Ikki porque era solo un miembro menor, lo que lo hacía sentir inferior, y decidió poner de su parte para proteger a los estudiantes y los secretos de la academia. Estella fue a la sala del consejo estudiantil y encontró a Tuka tropezando con una de las revistas de Yutakata. Estella los regañó a ella y a Seihu por no guardar las cosas y dejar la habitación desordenada. Al ver a Ikki y Estella, Tuka los saludó y se disculpó por no haberse presentado antes. Estella descubrió que su personalidad era muy diferente a la que había imaginado. Todos fueron a una institución de bienestar social y fueron recibidos con cariño por los niños. Yutakata explicó que habían crecido en un lugar similar en Fukuoka y que solían visitar a los niños siempre que podían. Uno de los niños reconoció a Estella por haber visto su foto en la televisión, y pronto los niños se reunieron a su alrededor y le pidieron jugar. Mientras Estella y Renren disfrutaban del tiempo con los niños, Ikki preparó la comida junto a Yutakata y Tuka. Agradeció a Tuka por salvarlos ese día y por participar en una pelea tan intensa con su hermana, y finalmente se dio cuenta de que había descubierto el secreto de su técnica. Tuka se había quitado las gafas a propósito para no ver, lo que aumentaba el poder de su técnica, conocida como visión inversa. Después, les pidió a todos que descansaran mientras preparaba la comida. Ikki se dio cuenta de que, por alguna razón, no podía apartar la vista de ella, y Yutakata comentó que era porque estaba viendo la esencia de Tuka y la fuente de su poder. Luego explicó que hay cosas más complejas que el poder de Tuka y reveló que su historia era la de un niño cuyos padres le destrozaron el alma desde dentro, hasta que se convirtió en una persona agresiva y rota, alguien que lo lastimó innumerables veces. Aún así, Tuka nunca se rindió hasta que pudo volver a ser humano. Añadió que el objetivo de Tuka en la vida es hacer sonreír a todos y compartir recuerdos que los apoyen en los momentos difíciles, algo que siempre intenta hacer con los niños. Ikki se dio cuenta de que Tuka usaba su capacidad para apoyar a los demás y que esta era la fuente de su fuerza, lo que le hizo preguntarse sobre el origen de la suya propia. Esa noche, Ikki y Estella regresaron a la academia y se sorprendieron al ver a varios compañeros corriendo hacia ellos. Descubrieron que una foto de ambos besándose había sido publicada en el periódico de la academia y se había extendido por todo el país, especialmente porque Estella era extranjera. Akaza se acercó en su lujoso auto y le pidió a Ikki que lo acompañara a la audiencia del Comité de Ética. Al llegar a la sede de la Federación Internacional de Caballeros Mágicos, Akaza y los miembros del comité comenzaron a interrogarlo sobre el inicio de su relación con Estella. Ikki les contó toda la verdad, negando haber hecho nada inapropiado durante su estancia en Japón y afirmando que la amaba y que su relación era seria. Después, lo encerraron en una celda especial hasta que se reanudaron los interrogatorios al día siguiente. Mientras tanto, Estella seguía ganando todas las etapas de las clasificatorias del festival, y todos murmuraban sobre su relación secreta con Ikki. El interrogatorio duró 4 días, e Ikki se sorprendió al descubrir que sus próximas peleas se celebrarían en la sede de la federación en lugar del gimnasio. Apenas logró ganar la pelea, y la noticia se publicó en varios periódicos y sitios web. Estella se sintió culpable y consideró terminar la relación, creyendo que así Ikki podría volver a una vida normal. Shizuku, furiosa con la idea, la confrontó en el restaurante delante de todos. Dijo que Ikki se enfrentaba a esta difícil situación porque se negaba a aceptar que la relación había terminado en vergüenza. Recordó lo que Ikki le había dicho cuando estaban en la cabaña y afirmó que nunca perdonaría a Estella si lo traicionaba y lo dejaba en esa condición. Una semana después, Ikki ganó su 16º combate en las clasificatorias y, ya exhausto, fue sorprendido por su oponente, quien se acercó y discretamente le guardó un pequeño pañuelo en el bolsillo. Al regresar a su habitación, encontró un mechón de cabello de Estella dentro del pañuelo. Comprendió que ella se esforzaba al máximo por cumplir su promesa y ganar los duelos hasta que lo conoció en el festival anual. Durante el interrogatorio, Ikki pidió ver a su padre para demostrar su inocencia. Al día siguiente, se le permitió reunirse con él. Itsuki expresó admiración por el progreso de su hijo en las clasificatorias y dijo que lo estaba haciendo bien. Ikki comprendió entonces que la fuente de su fuerza residía en el deseo de elogios y reconocimiento de su familia, razón por la cual abandonó su hogar y se arriesgó para fortalecerse. Preguntó si su padre lo reconocería como digno si ganaba el festival anual. Itsuki comprendió que su hijo se sentía rechazado y poco apreciado por su debilidad, pero afirmó que esa creencia era errónea,
ya que siempre había sido reconocido. El problema era que, para él, enseñar técnicas a quienes no tenían talento era una pérdida de tiempo y esfuerzo. Ikki se sorprendió al saber que todo lo que había logrado hasta entonces representaba solo una fuerza promedio para alguien de su sangre, y que esto era lo peor que le podía pasar a un miembro de esa familia. Abrumado por la rabia y la desesperación, Ikki empezó a ver todo a su alrededor en tonos rojos. Su padre continuó diciendo que las personas indefensas desarrollan una confianza inútil, y que quienes no deberían hacer nada terminan creyendo que pueden. Ikki comprendió, con amargura, que su padre no lo odiaba, sino que simplemente nunca sintió nada ni esperó por él, y que su relación estaba arruinada desde el principio. Después de eso, Ikki continuó con su rutina, dividido entre investigaciones y peleas, viviendo como un muerto por dentro tras su encuentro con su padre. Esto continuó hasta el 18º día de su detención en la Federación, cuando Akaza le informó que su próximo oponente sería Tuka. El presidente del consejo estudiantil y el propio Akaza dijeron que este duelo definiría el destino de Ikki como caballero mágico. Ikki permaneció solo, reflexionando sobre cómo debería enfrentarse a Tuka con su espada vacía e inútil, aún resonando en su mente las duras palabras de su padre. Mientras tanto, Tuka llamó a Shizuku a su habitación y le dijo que sospechaba que el duelo entre ella e Ikki había sido planeado deliberadamente para presionarlo y ponerlo en una posición vulnerable. Tuka añadió que sabía lo mal que estaba, tanto física como mentalmente, y que aún así no se rendiría. Por lo tanto, le pidió a Shizuku que le sugiriera que se retirara, ya que lucharía con todas sus fuerzas para derrotarlo y no pensaba usar trucos sucios. Shizuku regresó a su habitación reflexionando sobre esto y le preguntó a Nage si realmente debía tomar esa decisión. Nage respondió que solo ella podía decidir, ya que era la única que había acogido a Ikki como parte de la familia y sabía lo fuerte que era Tuka. Tuka, por otro lado, se preguntaba si se sentiría orgullosa de clasificar para el festival si Ikki se retiraba o si lucharía contra él sabiendo que no estaba en su mejor momento. Yutakata le dijo que debía dar lo mejor de sí y luchar de una manera de la que pudiera estar orgullosa. Al día siguiente, llegó la tan esperada final, de la que se elegirían 6 duelistas para representar a la academia en el festival anual. El más esperado de los 6 combates fue el de Ikki contra Tuka, que todos calificaron como el duelo del siglo. Mientras tanto, Korono estaba furioso porque Akaza había logrado llevar a cabo su plan y creía que solo había una manera de que Ikki demostrara que tenía razón, ganando la pelea. Akaza apareció con sarcasmo y dijo que, como Ikki aún no había llegado a la arena, la pelea se cancelaría y Tuka sería declarado vencedor 15 minutos después de su ausencia. Korono le recordó que la federación había prometido llevarlo en un coche especial, a lo que Korono respondió que Ikki se había ido solo antes. En ese momento, Ikki caminaba solo, debilitado y abatido, recordando con desesperación las palabras de su abuelo. Para su sorpresa, otra versión de sí mismo apareció cerca y le dijo que el anciano había sembrado palabras irresponsables en su corazón durante todos esos años, y que había elegido tomárselas en serio y vivir por encima de sus posibilidades, hasta que terminó portando una espada que nadie quería. Esta versión intentó desanimarlo, pidiéndole que dejara de luchar, que hiciera una tregua, que abandonara la idea de enfrentarse a Tuka. Pero entonces una chispa de esperanza se encendió en su interior y sintió como si volviera a ver la luz del sol. Ikki recuperó la consciencia en los brazos de Shizuku, quien le dijo que no quería que luchara contra Tuka, pero que creía en él. Entonces vio a todos sus compañeros reunidos, animándolo a vencer a Tuka y a creer en su fuerza. Al ver a Estella con la medalla de clasificación para el festival, armó de valor y determinación para cumplir la promesa que le había hecho. Ikki llegó al campo de batalla, y Tuka no tuvo más remedio que enfrentarse a él, a pesar de su lamentable estado. Ella le aseguró que sus heridas no le impedirían darlo todo en la lucha. Ikki respondió que no pretendía parecer débil ante ella y que lucharía con todas sus fuerzas. Al comenzar el combate, todos se sorprendieron al verlo usar de inmediato su técnica especial, mientras que Estella comprendió que había decidido desde el principio no usar trucos para vencerla, pues quería una pelea justa. Ambos comenzaron a anticipar los movimientos del otro para esquivar e intentar el golpe decisivo. Entonces se abalanzaron el uno sobre el otro, e Ikki usó toda su fuerza y energía física en un solo ataque para sellar la pelea, hasta el punto de sangrar por varias partes del cuerpo debido a la adrenalina. La pelea terminó ante los ojos de todos cuando la espada de Tuka se hizo añicos y cayó inerte, mientras Ikki permanecía de pie con el brazo en alto, proclamando su aplastante victoria. Por otro lado, Akaza estaba atónito, incrédulo de que Ikki hubiera ganado, incluso en esas condiciones y contra un oponente tan poderoso, con un solo golpe. Korono dijo que había gastado toda su energía en un solo golpe de espada. A diferencia de antes,
cuando su técnica duraba 1 minuto, y que no habría ganado solo con esa técnica especial. El maestro Nangu, el dios de la esgrima, comentó que lo que existía en su interior estaba más allá de los límites humanos y que una persona común no podía soportarlo. Akaza, furioso, abandonó las gradas, quejándose del resultado. Se dirigió a la arena con un hacha en la mano para atacar a Ikki, pero fue alcanzado rápidamente por la espada de Estella, quien corrió a la arena a buscar a Ikki tras esperarlo. En cuanto Ikki la vio, intentó ponerse de pie porque quería decirle algo. Mientras intentaba apoyarse en su espada para acercarse, esta desapareció y casi se cae. Pero Estella lo sujetó, diciéndole que había hecho un gran trabajo y que merecía la victoria, y que lo amaba tal como era. Lo abrazó delante de todos, e Ikki comprendió que la calidez que sintió en ese momento fue lo que lo salvó de caer en el abismo de la oscuridad. Entonces decidió proponerle matrimonio allí mismo, delante de todos, y ella, llena de alegría, aceptó ser su esposa, entre los vítores de la multitud. Mientras tanto, Itsuki recibió una llamada del emperador de Vermillón, padre de Estella, quien había presenciado la unión oficial de sus hijos y les pidió que no los involucraran en asuntos de adultos y que los dejaran vivir en paz. Itsuki accedió. Unos días después, Akaza fue destituido de su cargo. Ikki pasó un tiempo en el hospital recuperándose de sus heridas y con el tiempo, volvió a la normalidad. El director Korono anunció a los 6 candidatos que participarían en el festival representando a la academia, y todos reconocieron la fuerza de Ikki como caballero mágico. Tuka anunció entonces que asumiría la presidencia del consejo estudiantil el año siguiente, recibiendo una ovación de pie. Después, llamó a Ikki para dar un discurso como nuevo presidente y le expresó lo orgullosa que estaba de él en ese momento, instándolo a liderar la academia a la cima del Festival de las 7 Estrellas. Al darse cuenta de las grandes esperanzas que todos tenían en él, Ikki comprendió que ser reconocido y causar una buena impresión era una sensación maravillosa. Y con esto, concluimos la primera parte de esta historia. Dale like si te gustó y suscríbete para ver más vídeos.